¿Cuánto vale un alma? Suena a pregunta de cuento antiguo, a un trato susurrado en una encrucijada bajo la luna, con el aroma a tierra mojada y a destino sellado. Pero para el hombre de nuestra primera historia, la respuesta no fue un acertijo, sino una transacción ofrecida en el silencio de una carretera infinita. Llegó en una noche solitaria, con la forma de un elegante caballero vestido de luto, que simplemente, y de la forma más mundana, necesitaba un aventón. Esta es solo una de las 6 historias que vas a escuchar esta noche. 6 testimonios de nuestros suscriptores en Animaterror, que nos recuerdan que en las carreteras desoladas, en las montañas neblinosas y hasta en el corazón ruidoso de nuestras ciudades en Latinoamérica, nunca, jamás, se viaja del todo solo. Son crónicas de lo inexplicable, susurros que se convierten en gritos y sombras que adquieren una forma demasiado real. Así que apaga las luces, si te atreves. Sube el volumen, y acompáñanos en este viaje a la oscuridad. Estamos por comenzar. Relato 1. El precio del aventón. Mi nombre es Ramiro. O, al menos, eso es lo que dice mi licencia. Para la carretera soy el zorro, un apodo que me gané por saber encontrar atajos y por mis canas prematuras. He sido trailero por más de 25 años, y mi Kenworth del 98 es más mi hogar que la casa que apenas visito en Querétaro. Conozco cada curva, cada bache traicionero y cada secreto que guardan las autopistas que conectan México. He visto accidentes tan espantosos que la imagen se te quema en la retina para siempre. He lidiado con asaltantes de poca monta y con federales con demasiada hambre de mordida. He manejado por días enteros con la única compañía del ronroneo del motor, el silbido del viento y mis propios pensamientos. Creí, con la arrogancia que te dan los años y los kilómetros, que lo había visto todo. Qué equivocado estaba. La noche que cambió mi vida empezó como cualquier otra. Salí de Fresnillo con el remolque cargado de maquinaria agrícola, rumbo a Aguascalientes. El tramo de Zacatecas es famoso por ser desolado, una de esas rectas infinitas donde el paisaje es una pintura repetida de desierto y cielo estrellado. Serían las 2 de la mañana, la hora bruja. El cansancio se me había pegado a los huesos como una segunda piel y el quinto termo de café ya no hacía más que revolverme el estómago. La monotonía del camino es un enemigo silencioso, te arrulla, te adormece, te hace bajar la guardia. Y es justo ahí, en esa calma hipnótica, donde las cosas que no deberían existir encuentran su oportunidad. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, mis faros, 2 cuchillos de luz en la negrura absoluta, iluminaron una figura al costado de la carretera. Un hombre, completamente inmóvil. Mi primer instinto fue una descarga eléctrica de desconfianza. El manual no escrito del trailero dice: no te detienes por nadie en medio de la nada, y menos de noche. Es buscarte problemas, es invitar a la desgracia a subir a tu cabina. Apreté más fuerte el volante, dispuesto a pisar el acelerador y dejar esa extraña aparición atrás. Pero algo en su postura me frenó en seco. No hacía señas, no agitaba los brazos, no parecía desesperado como un accidentado. Simplemente estaba ahí, de pie, con una dignidad extraña, una quietud imponente, como si me esperara a mí y solo a mí. Mientras el tráiler devoraba los metros que nos separaban, los detalles se hicieron más claros y más extraños. Llevaba un impecable traje de charro, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de mis faros. La botonadura de plata refulgía con la luz de la luna, pequeños destellos fríos en la oscuridad. Un sombrero de ala ancha, del mismo negro insondable, le cubría por completo el rostro. A su lado, echado sobre la tierra seca del arcén, había un caballo magnífico, color azabache, tan negro como el traje de su amo. No parecía herido ni enfermo, sino agotado, derrotado.
Con un chirrido de frenos que sonó escandaloso en el silencio del desierto, detuve las 18 ruedas del tráiler a su lado. El motor vibraba, impaciente. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros, con la mano derecha ya descansando sobre la llave de cruz que siempre llevo junto al asiento, mi amuleto de la suerte y mi arma de último recurso. ¿Problemas, amigo?, pregunté, tratando de que mi voz sonara casual, la de un tipo rudo que no se asusta con nada. El hombre levantó la cabeza lentamente. No pude verle los ojos bajo la sombra impenetrable del sombrero, pero sentí su mirada, una presión física, como 2 dedos fríos sobre mi piel. Su voz era serena, educada, pero tenía un eco extraño, una resonancia que no pertenecía al aire libre. Me heló la sangre. Mi caballo no puede más, dijo, con una simplicidad que desarmaba. Necesito llegar al siguiente pueblo. Le pagaré bien por su amabilidad. Había algo en el que me inquietaba profundamente, una frialdad que no era la del desierto de madrugada, sino algo más antiguo, más profundo. Pero al mismo tiempo, tenía algo magnético. Imponía un respeto inmediato sin alzar la voz. Mi mente, cansada y pragmática, pensó en el dinero extra. Pensé en que solo serían unos kilómetros hasta el próximo entronque. En contra de mi buen juicio, en contra de cada fibra de mi instinto de supervivencia, acepté. Sube, le dije, abriendo la puerta. Se sentó a mi lado con una agilidad sorprendente. La cabina, mi santuario de olor a diésel, café y tabaco, se llenó de un olor extraño. No era sudor, ni el polvo del camino. Era olor a tierra húmeda, a cueva profunda, a flores marchitas, y un rastro casi imperceptible de azufre, como un fósforo recién apagado. Se quitó el sombrero, y por fin le vi la cara. Era un rostro pálido, de facciones afiladas y aristocráticas. Era apuesto de un modo extraño, atemporal. Pero sus ojos eran pozos de oscuridad sin fondo. No reflejaban la luz del tablero, la devoraban. Puse el tráiler en marcha. El silencio que cayó entre nosotros era pesado, denso, casi sólido. Traté de romperlo con la charla estúpida de siempre. ¿Y a qué se dedica? No se ve gente vestida con tanta elegancia por aquí, y menos a estas horas. Sonrió, pero fue solo un movimiento de sus labios. La sonrisa no le llegó a los ojos. Soy un cobrador, respondió con esa voz calmada y resonante. Me aseguro de que las deudas se paguen. Siempre. La conversación siguió por ese rumbo extraño y perturbador. No hablaba del clima ni de fútbol. Hablaba de tratos, de promesas rotas, de gente que intenta escapar a su destino. Hablaba con la certeza de quien conoce el lado más oscuro y débil del ser humano. Me dijo que la ambición era la puerta de entrada a la perdición, y que una vez que se hace un pacto, no hay escapatoria, no hay letra pequeña que te salve. Cada palabra era una sentencia. El pánico empezó a subirme por la espalda, un sudor frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Las luces del tablero de pronto parpadearon erráticamente. La radio, que estaba en silencio, soltó un chillido agudo de estática y volvió a morir. Por puro reflejo, miré por el espejo retrovisor derecho, buscando algo normal, algo que me anclara a la realidad. El corazón me dio un vuelco tan violento que me dolió el pecho. El caballo negro ya no estaba en la carretera. Había desaparecido. ¿Y su caballo?, logré preguntar, con una voz temblorosa que me avergonzó. Él siempre encuentra el camino de vuelta a casa, respondió, sin la más mínima inflexión, sin siquiera mirarme. Fue entonces cuando me atreví a verlo directamente a los ojos. Por un instante, solo un latido de corazón, la oscuridad total en ellos pareció arder. Vi un destello rojo, como 2 carbones encendidos al rojo vivo en el fondo de un abismo. El miedo me paralizó por completo. Ya no había duda. Ya no había racionalización posible.
No era un ranchero adinerado, ni un actor, ni un loco. Estaba sentado junto a algo que no era de este mundo. La leyenda que mi abuela me contaba para que no saliera de noche, la historia susurrada en todas las cantinas. Era el charro negro. Conduje como un autómata, con las manos de mármol aferradas al volante. Él pareció notar mi terror, porque su sonrisa fantasma se hizo más ancha. Veo que eres un hombre trabajador, Ramiro. Mi nombre. Soltó mi nombre como si lo conociera de toda la vida. Yo nunca se lo había dicho. Pasas tu vida entera en estas carreteras, lejos de tu familia, quemándote los ojos por unas cuantas monedas. No es una vida justa. Yo podría darte todo lo que deseas. Riqueza más allá de tus sueños, poder sobre otros hombres, salud para los tuyos. Solo tienes que pedirlo. Solo tienes que quererlo. La oferta quedó flotando en el aire de la cabina, pesada, dulce y venenosa. Por una fracción de segundo, la tentación fue real. Pensé en mis deudas, en la hipoteca de la casa, en el futuro de mis hijos. Pensé en dejar de ser el zorro y volver a ser Ramiro, el padre, el esposo. Pero luego miré de reojo sus ojos ardientes y supe cuál era el precio que no mencionaba. El único bien que me quedaba por vender. Mi alma. No, gracias, susurré, la voz apenas un hilo de aire. Estoy bien con lo que tengo. Es poco, pero es mío. La atmósfera en la cabina se volvió glacial al instante. Una lástima, dijo, y su voz perdió toda su cortesía, ahora sonaba como el filo de una navaja. Pero mi oferta de esta noche no era para ti. Yo ya tengo un trato que cobrar en el pueblo. Señaló hacia adelante con un dedo pálido y largo. A lo lejos, vi las luces de una gasolinera Pemex, un oasis de neón en la inmensidad del desierto. Sentí un alivio tan inmenso que casi me echó a llorar. Déjeme aquí, ordenó con tono seco. Detuve el tráiler. Antes de que pudiera articular palabra, bajó con la misma agilidad, se puso el sombrero y se ajustó la chaqueta. Un consejo, trailero, dijo, dándome la espalda. Nunca recojas a extraños en la noche. No sabes qué clase de sed tienen. Y si alguna vez te ofrecen una bolsa de monedas de oro sin motivo, no la aceptes. El diablo siempre cobra sus deudas, con intereses muy altos. Se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del desierto, alejándose de las luces de la gasolinera. Lo vi hasta que su silueta alta y negra se fundió con la noche, como si la misma oscuridad se lo tragara. Me quedé temblando en mi asiento, no sé por cuánto tiempo. Cuando por fin reaccioné, pisé el acelerador y no paré hasta que el primer rayo de sol pintó el horizonte de naranja y me devolvió al mundo de los vivos. Nunca más volví a tomar esa ruta de noche. Y a veces, cuando el cansancio me gana en algún viaje largo, me parece oler a tierra húmeda y azufre, y recuerdo la mirada de carbones encendidos y el precio de un simple aventón con el cobrador de almas. Hay espectros que nacen de pactos oscuros, cobradores de deudas que vagan por las carreteras. Otros, en cambio, surgen de la traición, de la furia y del dolor más primario. Nuestra siguiente parada nos lleva a las montañas de Colombia, a los páramos cubiertos de niebla, donde una historia ancestral advierte a los viajeros incautos sobre un lamento que seduce y un amor que mutila para siempre. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto.
También aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. Relato 2. El canto de la montaña. Nos creíamos invencibles, como solo puedes creértelo a los 20 y pocos años. Éramos 4 amigos de Bogotá, inseparables desde la universidad. Mateo, el alma del grupo, siempre con un chiste a punto. Sofía, la pragmática, la que siempre llevaba el mapa y el botiquín. Mi novia Ana, con su risa contagiosa y su amor por la naturaleza. Y yo, David, el que siempre cargaba la guitarra para las fogatas. Decidimos escapar del caos de la ciudad yendo de senderismo cerca del Parque Nacional Chingaza. El plan era sencillo: 3 días de acampada, desconexión total, aire puro. La leyenda de la patasola era solo eso para nosotros, un cuento de abuelos para asustar a los niños y a los turistas, folclore para vender postales. No podíamos estar más equivocados. El primer día fue idílico, sacado de un comercial de turismo. El aire era frío y limpio, los paisajes de Frailejones se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al caer la noche, montamos el campamento en una pequeña planicie junto a un riachuelo cuyo murmullo era la única música. Hicimos una fogata que chasqueaba y lanzaba chispas al cielo increíblemente estrellado. Mateo, fiel a su papel de bromista, empezó a cojear aparatosamente alrededor del fuego, imitando un lamento lastimero. ¡Ay, mi piernita! ¡Ayúdenme, hombres de buen corazón! Sofía le lanzó una piña de pino, riendo. ¡Cállate, idiota! Vas a atraer a la verdadera y nos va a llevar a todos. Todos reímos. La palabra verdadera sonó hueca y sin sentido en medio de nuestra alegría. Esa noche dormí mal. El frío de la montaña se colaba por el saco de dormir. Entre sueños, me pareció escuchar un canto, una voz de mujer, increíblemente melancólica y hermosa. Era un sonido que parecía cabalgar sobre el viento, lejano pero nítido. Lo atribuí al cansancio, al viento jugando entre las rocas, a la sugestión de las bromas de Mateo. A la mañana siguiente, el sol nos despertó, pero algo andaba mal. Faltaba una risa. Faltaba Mateo. Su carpa estaba allí, pero vacía. Su saco de dormir, revuelto. Al principio no nos preocupamos demasiado. A él le gustaba levantarse al amanecer para explorar y tomar fotos. Pensamos que estaría intentando capturar el amanecer perfecto. Pero las horas pasaron. El sol subió, calentando el páramo. Nuestra tranquilidad se fue evaporando como el rocío. Empezamos a llamarlo, primero con calma, luego con una ansiedad creciente que se nos anudaba en la garganta. Mateo, Mateo. Solo el eco y el murmullo del riachuelo nos respondían. Decidimos separarnos para cubrir más terreno, el error más estúpido y clásico de cualquier película de terror. Grave error. Sofía y Ana tomaron una ladera, y yo decidí seguir el curso del riachuelo, internándome en una zona más boscosa y densa. El sol apenas se filtraba entre las copas altas de los árboles, creando un ambiente de perpetuo atardecer. Fue entonces cuando la escuché de nuevo. Y esta vez, no había duda de que no era el viento. No era un canto, era un sollozo. Un llanto desgarrador, lleno de un dolor tan profundo que te partía el alma. Venía de un pequeño claro más adelante. Cada instinto de mi cuerpo gritaba que diera media vuelta y corriera, pero la esperanza, esa cosa estúpida y tenaz, me hizo pensar que podía ser Mateo, herido, necesitando ayuda. Seguí adelante. En el centro del claro, sentada sobre una roca cubierta de musgo, había una mujer. Era de una belleza casi irreal, de esas que te dejan sin aliento.
Tenía una larga y desordenada cabellera negra que le caía sobre los hombros, y vestía un vestido blanco, andrajoso y sucio en los bajos. Lloraba desconsoladamente, con el rostro oculto entre las manos. Me acerqué con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. «Disculpa, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», pregunté, con la voz sonando extrañamente alta en el silencio del bosque. Levantó la vista, y me perdí. Tenía unos ojos inmensos y felinos, de un color ámbar hipnótico que parecía brillar con luz propia. Eran los ojos más cautivadores y a la vez aterradores que había visto. «Me perdí», dijo con una voz suave, dulce y melodiosa que contrastaba con su llanto anterior. «Creo que me torcí el tobillo, no puedo caminar». Me arrodillé instintivamente para verla. Su pierna derecha estaba extendida, cubierta de arañazos. Pero su pierna izquierda estaba doblada bajo su cuerpo de una forma extraña, casi antinatural. El bajo de su vestido estaba manchado de algo oscuro, casi negro. Un olor metálico, a sangre vieja y a tierra húmeda, flotaba en el aire, denso y desagradable. «Mi nombre es David. Estoy con unos amigos, acampamos cerca. Podemos ayudarte, llevarte al pueblo», le ofrecí, aún bajo el hechizo de sus ojos. «Eres muy amable, David», susurró, y su sonrisa se hizo más amplia, mostrando unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. «Los hombres amables como tú son raros por aquí. La mayoría solo viene a destruir, a cazar, a dejar su basura». Sentí un escalofrío. Sus palabras tenían un veneno helado bajo la superficie de miel. Me puse de pie, incómodo, sintiendo una alarma tardía sonar en mi cerebro. «Voy a buscar a mis amigos. Ya volvemos. No te muevas de aquí». «Oh, no te preocupes. No me moveré lejos», dijo, y con una fluidez que desmentía su supuesta herida, se levantó. Y entonces lo vi. El mundo se detuvo. No tenía dos piernas. Tenía solo una, la derecha. Pero donde debería haber un pie humano, había una pezuña de vaca, oscura y hendida, que dejaba una marca antinatural en la tierra húmeda. Se movía con un balanceo grotesco pero increíblemente rápido, saltando sobre esa única extremidad con una agilidad de pesadilla. El terror puro, absoluto y paralizante, me inundó como agua helada. Era ella, la patasola. El cuento de Fogata se había materializado frente a mí. Su rostro se contorsionó en un instante, la belleza sobrenatural se desvaneció como un espejismo y dio paso a una máscara de furia animal. Su boca se abrió en un grito que no era humano, un chillido agudo y bestial que mostraba colmillos largos y afilados como agujas. Retrocedí, tropecé con una raíz y caí de espaldas. Ella saltó sobre mí en un instante, su única pezuña aplastando las hojas secas a centímetros de mi cara. El olor a sangre y a podredumbre se hizo insoportable. Vi sus ojos de color ámbar, ahora inyectados en sangre, hambrientos. Iba a morir. En ese instante de certeza absoluta, sonó un silbato agudo a lo lejos. Era el silbato de emergencia de Ana. Luego otro, más cerca. «Sofía». La criatura se detuvo en seco, a punto de desgarrarme. Giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, como un depredador que ha sido interrumpido en su caza. Lanzó un gruñido de frustración y rabia que pareció sacudir los árboles y, con un salto imposible, desapareció entre la espesura del bosque. Me quedé en el suelo, temblando incontrolablemente, incapaz de moverme o gritar. Ana y Sofía me encontraron minutos después, pálido como un muerto y balbuceando. Les conté lo que vi, con la voz quebrada por el terror y el llanto. Nunca encontramos a Mateo. La búsqueda oficial de la policía y los guardaparques duró una semana. Hallaron jirones de su chaqueta de colores vivos cerca de un barranco, nada más. El informe final habló de un posible ataque de un animal salvaje, quizá un oso de anteojos,
o una caída accidental. Pero yo sé la verdad. Sé que lo sedujo un canto melancólico en la madrugada, y que su curiosidad de explorador fue su sentencia de muerte. Nos fuimos de esa montaña ese mismo día, dejando atrás la carpa de Mateo como un monumento a nuestra estupidez. Jamás volvimos. A veces, en el silencio de la noche, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar un sollozo lejano, un eco de aquel canto, y el terror de ese día vuelve con la misma intensidad. Porque sé que en lo profundo de esas montañas, la mujer de una sola pierna sigue esperando, eternamente hambrienta, a su próxima víctima. Relato 3. La última entrega. Ser repartidor en Caracas no es fácil. Nunca lo ha sido. Turnos de 12, 13 horas sobre la moto, el rugido del tráfico metido en el cráneo, el sol castigando el asfalto y la inseguridad como una sombra que te acompaña en cada esquina. Pero era mi único trabajo, el que ponía la arepa en la mesa. Me llamo Julio, y esto me pasó hace apenas 6 meses. Fue la noche en que lo dejé todo. Fue la noche que escuché el silbido que hiela el alma. Eran casi las 11 de la noche de un martes. Un día lento. Estaba agotado, con la espalda hecha un nudo, listo para cerrar sesión en la aplicación y volver a mi pequeño apartamento. Justo cuando iba a desconectarme, vibró el teléfono. Un último pedido. Una dirección en las afueras, hacia el sureste, cerca de las faldas del Cerro El Ávila. La paga era buena, sospechosamente buena, casi el triple de lo normal para esa distancia. La necesidad, como siempre, le ganó la batalla a la prudencia. Acepté. El viaje fue largo. A medida que avanzaba, las luces familiares de la ciudad, el ruido, la vida, quedaron atrás. Las avenidas se convirtieron en calles más estrechas, y estás en caminos mal iluminados. La dirección que me dio el GPS me llevó a una calle sin salida, oscura como la boca de un lobo. Al final de la calle, una única casa, grande, vieja y descuidada, con el jardín invadido por la maleza. Todas las luces estaban apagadas. Parecía abandonada. Me bajé de la moto, dejando el motor encendido. Su ronroneo era el único sonido amigo en ese silencio opresivo. Una sensación de inquietud profunda, casi física, se apoderó de mí. No había otros coches, no se oía música ni televisores. Solo el canto de los grillos y el susurro del viento en los árboles del cerro. Me acerqué a la reja oxidada y toqué el timbre. El sonido metálico y chirriante resonó en la noche, pero nadie respondió. Esperé un minuto que pareció una hora. Volví a tocar, esta vez más fuerte, manteniendo el dedo apretado. Nada. Silencio absoluto. Saqué el teléfono para llamar al cliente. Era la última opción. Marqué el número. Un pitido y luego la voz grabada. El número que usted marcó no existe. Genial. Un pedido falso. Una broma de mal gusto. Estaba maldiciendo mi suerte, mi cansancio, la paga que no iba a recibir, cuando lo escuché por primera vez. Un silbido. Agudo, extrañamente melódico, que parecía recorrer las notas musicales en orden. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego bajaba de la misma forma. El sonido era nítido y parecía venir de algún lugar detrás de la casa, desde el jardín oscuro. Hola, ¿hay alguien ahí? Tengo su pedido de comida, grité hacia la casa, sintiéndome un idiota. El silbido se detuvo al instante. Silencio total de nuevo. Esperé otro minuto, con el corazón empezando a latir un poco más rápido. Estaba a punto de darme la vuelta, montar en mi moto y largarme de allí, cuando el silbido volvió. Pero esta vez, algo era diferente. Sonaba más lejos, mucho más lejos, como si viniera de la entrada de la calle por la que había llegado. Y en ese momento, una helada garra de miedo me apretó el estómago. Recordé las historias de mi abuelo, contadas en el porche durante los apagones.
Historia sobre el silbón. La leyenda dice que si escuchas su silbido cerca, el peligro está lejos. Pero si lo escuchas lejos, significa que ya es tarde. Significa que está justo a tu lado. Un escalofrío violento me recorrió la espalda. Deseché la idea. Cuentos de viejos, supersticiones. Pero el miedo ya estaba sembrado. El silbón, un espectro alto y flaco como un poste de luz, que carga un saco pesado con los huesos de su propio padre, a quien asesinó. Un alma en pena condenada a vagar por los llanos y, a veces, por las ciudades. De repente, como si alguien hubiera escuchado mis pensamientos, una ventana del piso de arriba de la casa se iluminó con una luz pálida y amarillenta. Pude ver la silueta de una figura asomada, una figura increíblemente alta y delgada. Mi corazón se desbocó, martilleando contra mis costillas. «Fei, muchacho, disculpa la tardanza. Ya bajó a abrirle», gritó una voz rasposa y cavernosa desde arriba. Sentí una ola de alivio momentáneo que me hizo sentir estúpido por mi miedo. Claro, solo era un viejo lento. Esperé. Pasaron 1, 2, 5 minutos. La luz en la ventana se apagó. Nadie bajaba. La reja seguía cerrada. La sensación de que algo estaba terriblemente mal volvió con más fuerza. Decidí que ya era suficiente. No iba a esperar más. Dejaría la bolsa de comida en el suelo, le tomaría una foto como prueba y me largaría de ese lugar siniestro. Me agaché para dejar la bolsa junto a la reja. Y entonces, justo detrás de mí, sonó el silbido de nuevo. Pero esta vez no era melódico ni lejano. Era bajo, sibilante, un soplo gutural. Y tan cerca, que sentí una ráfaga de aire fétido y helado en la nuca. Un olor a descomposición, a polvo, a huesos viejos y secos. Me quedé congelado, completamente paralizado. No me atrevía a moverme, ni a respirar. Detrás de mí, oí el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Un roce seco, inconfundible, como el de un saco de yute lleno de huesos. Sabía, con una certeza absoluta que me helaba el alma y me quemaba la mente, que si me daba la vuelta en ese momento, lo vería. Vería su figura larguirucha, su sombrero de paja, y el saco macabro sobre su hombro. No sé de dónde saqué las fuerzas. Fue puro instinto de supervivencia. Solté la bolsa de comida y corrí. Corrí sin mirar atrás, con el sonido del saco arrastrándose persiguiéndome, un ritmo macabro a mis espaldas. El silbido agudo y melódico volvió a sonar, pero esta vez estaba justo en mi oído, tan fuerte y penetrante que me hizo gritar de dolor y terror. Tropecé con mis propios pies y caí de bruces sobre el asfalto, raspándome las manos y la cara. Me di la vuelta en el suelo, aterrorizado, jadeando, esperando el final. Pero no había nadie. La calle estaba vacía y silenciosa. La casa, completamente a oscuras de nuevo, como si nunca hubiera estado habitada. Me levanté y corrí hacia mi moto como si el mismo diablo me persiguiera. La encendí con manos temblorosas, casi dejó caer las llaves, y aceleré, sin mirar atrás, hasta que las luces de neón de las avenidas iluminadas del centro de Caracas me envolvieron como un abrazo seguro. Al día siguiente, renuncié. Entregué el uniforme y el bolso térmico. ¿Quién me iba a creer? Dirían que estaba loco, que el estrés me había afectado. Pero ahora, cada vez que cae la noche, cada vez que el viento trae un silbido lejano, mi corazón se detiene por un segundo y el frío de esa noche vuelve. Porque sé que el silbón sigue ahí fuera, vagando en la oscuridad, buscando borrachos, mujeriegos o, simplemente, a su próxima víctima. Y esa noche, por alguna razón que nunca entenderé, decidió perdonarme la vida. Has llegado a la mitad de nuestro recorrido por las sombras de los relatos de nuestros suscriptores. Tómate un respiro, si puedes.
Si alguna de estas historias ha logrado erizarte la piel o hacerte mirar 2 veces a esa esquina oscura de tu habitación, déjanos un like para saber que estás ahí, escuchando en la oscuridad, acompañándonos. No te muevas, porque los relatos que vienen a continuación demuestran que, a veces, el terror no necesita de espectros antiguos o leyendas milenarias. A veces, lo paranormal se aferra a los objetos más cotidianos, esperando en silencio. Relato 4. El Círculo de Yurimaguas. Mi nombre es Carlos. Nací y crecí en Yurimaguas, el corazón palpitante de la selva peruana, donde el calor es tan denso que puedes masticarlo y los sonidos de la noche son una orquesta de cosas invisibles. Tengo un pequeño negocio de mototaxis, una flota modesta que zumba por las calles de tierra y asfalto de la ciudad. Es un trabajo honesto, un negocio que heredé de mi padre cuando falleció hace 5 años. Él lo empezó con una sola moto. Una vieja Honda roja, modelo 92, destartalada pero increíblemente fiable. Mi padre la llamaba La Colorada. Era su orgullo. Tras su muerte, no tuve corazón para venderla. La guardé en la parte de atrás del garaje como un recuerdo, un monumento a su esfuerzo. Nunca imaginé que ese pedazo de metal y recuerdo se convertiría en mi peor pesadilla. Todo empezó de forma sutil, con el vigilante nocturno, un hombre mayor llamado Mateo, de esos que han visto de todo y creen en todo. Una mañana llegó a entregar su turno pálido como un papel, temblando. Me dijo que durante la noche, en el silencio absoluto de la madrugada, había escuchado claramente el motor de una moto encenderse dentro del garaje cerrado. Pensó que eran ladrones intentando puentear una. Salió de su garita con su linterna y su machete, pero al llegar a la puerta del garaje, todo estaba en silencio. No había ruidos, no había luces, la cerradura estaba intacta. Se lo atribuía a su edad, al sueño, a las historias de duendes y chuyachaquis que se cuentan en la selva para pasar el rato. Pero la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Esta vez, Mateo juró por todos los santos que no solo escuchó el motor, sino que vio las luces de un vehículo moverse dentro del garaje cerrado, proyectando sombras danzantes por debajo de la puerta metálica. A la mañana siguiente, no esperó a que yo llegara. Dejó las llaves en la oficina y su renuncia escrita en un pedazo de papel. Me llamó más tarde y me dijo que no trabajaría en un lugar con malas artes, que ahí había un alma penando. Contraté a un nuevo vigilante, un joven llamado Elías, mucho más escéptico y pegado a su celular. Se rió cuando le conté la historia del viejo Mateo. A los 2 días, cerca de las 3 de la mañana, mi teléfono sonó, despertándome de un salto. Era Elías, y su voz era un susurro aterrorizado. «Jefe, tiene que venir. Jefe, por favor, venga rápido. Es la moto roja. Se está moviendo sola». Fui para allá, molesto y convencido de que era una broma pesada o que el chico se había metido algo. Cuando llegué, lo encontré encerrado en la garita, con los ojos desorbitados, señalando tembloroso el pequeño monitor en blanco y negro de la única cámara de seguridad que apuntaba al interior del garaje. Lo que vi en esa pantalla granulada y parpadeante me heló la sangre y me secó la boca. La grabación, en tiempo real, mostraba el garaje quieto y silencioso. De repente, sin previo aviso, los faros de la Colorada, la moto de mi padre, se encendieron, iluminando el fondo del local. No hubo sonido, ni el arranque del motor, solo la luz fantasmal. Luego, el vehículo empezó a moverse. Con una lentitud deliberada, casi ceremonial, comenzó a dar vueltas en un círculo perfecto en el centro del espacio. Una y otra vez. Una y otra vez. No había nadie en el asiento del conductor. Nadie la empujaba. Solo la Colorada giraba en esa danza macabra y silenciosa. Elías y yo nos quedamos observando la pantalla, hipnotizados y mudos de terror. Era imposible. La moto no tenía la batería conectada,
Yo mismo se la había quitado hacía años para que no se sulfatara. La llave de encendido estaba en un clavo en mi oficina. No había ninguna explicación lógica, física o mecánica. Pasaron unos 10 minutos que se sintieron como una eternidad. Luego, tan bruscamente como empezó, la moto se detuvo en el centro exacto del círculo que había trazado. Las luces se apagaron. Armándonos de valor, entramos con linternas, con el corazón en la garganta. La moto estaba allí, en el centro del garaje, fría al tacto. Pero en el suelo polvoriento, marcadas con una claridad innegable, estaban las huellas circulares de sus neumáticos. Al día siguiente, desesperado por una respuesta lógica, traje a mi mejor mecánico y a un electricista. La revisaron de arriba abajo. No encontraron nada. «Jefe, esta moto está muerta», me dijo el mecánico. Traje a un sacerdote del pueblo. Roció agua bendita por todo el garaje y sobre la moto, rezando en latín. Por un par de semanas, reinó la paz. No pasó nada. Empecé a pensar que todo había sido una extraña alucinación colectiva, un cortocircuito bizarro. Pero una noche, la cámara grabó algo más. La moto no se movió. En cambio, la pesada puerta corrediza del garaje, cerrada con un candado de hierro, se abrió lentamente, rechinando. Desde la oscuridad total de la calle, una silueta infantil, pequeña y borrosa en la mala calidad de la cámara, entró corriendo al garaje. La figura dio una vuelta completa alrededor de la colorada y luego volvió a salir, desapareciendo en la noche. La puerta, entonces, se cerró de un golpe tan violento que la cámara tembló. Esa fue la última gota. El terror se convirtió en una certeza. Lo que sea que habitara en esa moto no era de este mundo y no se iba a ir. Al día siguiente, con la ayuda de mi primo, subimos la mototaxi a una camioneta. Condujimos hasta las afueras, a un barranco que da al río Huallaga. Entre los dos, la empujamos. La vimos caer, golpear contra las rocas y hundirse para siempre en las aguas turbias y marrones del río. Algunos amigos me llamaron loco por deshacerme de un recuerdo tan valioso de mi padre. Pero ellos no vieron esas grabaciones. No sintieron ese frío en el garaje. No sé qué era. El espíritu de un niño atropellado, como dicen algunos, o algo más antiguo, un tunchi de la selva que se aferró a ese objeto. Solo sé que algunas noches, cuando el viento sopla desde el río, me parece escuchar el zumbido lejano de un motor de 2 tiempos. Y rezo para que las aguas profundas del Huallaga sean suficientes para mantenerlo quieto para siempre. Relato 5. La invitada de Lunahuaná. Mi esposa, Clara, y yo necesitábamos un respiro. La rutina de Lima, el tráfico gris, el estrés del trabajo, nos estaba consumiendo. Decidimos alquilar una casa de campo por un fin de semana largo en Lunahuaná. La oferta que encontramos en internet parecía demasiado buena para ser verdad, una casona antigua, descrita como rústica y con carácter, con un gran jardín y cerca del río. Las fotos mostraban paredes de adobe, techos de madera y un aire de tranquilidad. Parecía el escape perfecto. El dueño, un hombre mayor y de pocas palabras, nos entregó las llaves con una prisa que nos pareció extraña. Evitaba mirarnos a los ojos. Mientras se iba, se detuvo y nos dijo algo que, en ese momento, sonó como una simple peculiaridad. «La casa es vieja», dijo, mirando el suelo. «A veces tiene sus ruidos, sus mañas. No le hagan caso». La casa era, en efecto, rústica. Y enorme, demasiado grande y vacía para solo 2 personas. Tenía un aire pesado, un silencio denso que el canto de los pájaros de afuera no lograba penetrar. Al caer la noche, entendimos a qué se refería el dueño. Empezaron los crujidos en el piso de madera de la planta de arriba, aunque estábamos solos en la sala. Puertas que rechinaban lentamente en pasillos oscuros. Lo ignoramos.
Casas viejas, que se asientan, dije, tratando de sonar convincente. Pero los sonidos se hicieron más específicos, más insistentes. Mientras intentábamos dormir, escuchamos el claro, inconfundible sonido de canicas rodando y rebotando en el suelo de madera, justo sobre nuestro dormitorio. Clara, que siempre ha sido más valiente que yo, se levantó, harta. Subió a investigar con la linterna del celular. El segundo piso estaba vacío, cubierto de una fina capa de polvo. No había muebles, solo sombras. Ni rastro de canicas. Volvió a la cama, confundida pero inquieta. Esa noche, el verdadero terror comenzó. Sentimos un frío repentino e inexplicable en la habitación, un frío antinatural que calaba los huesos, a pesar del calor de la noche de verano. Y con el frío, llegó un susurro. Una voz de mujer, tan baja y siseante que era imposible entender qué decía, pero sonaba como si estuviera justo al lado de la cama, en la oscuridad. Nos abrazamos bajo las sábanas como dos niños, aterrados, conteniendo la respiración, hasta que los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana y los sonidos, junto con el frío, cesaron. Al día siguiente, lo primero que dijimos fue, nos vamos. Pero una estúpida mezcla de orgullo masculino y la idea de que estábamos exagerando, de que perderíamos el dinero del alquiler, nos detuvo. Decidimos, en un acto de increíble insensatez, quedarnos una noche más. Durante el día, para escapar de la atmósfera opresiva de la casa, bajamos al pueblo. Mientras comprábamos agua en una pequeña tienda, le mencionamos a la dueña, una anciana de rostro arrugado y ojos sabios, la casa que habíamos alquilado. En cuanto dijimos la dirección, la mujer se santiguó, casi por reflejo. Nos contó la historia. Hacía décadas, en esa misma casa, vivía una familia. La esposa, una mujer consumida por unos celos enfermizos, se convenció de que su marido la engañaba. En un ataque de locura y venganza, envenenó a sus dos hijos pequeños y luego se ahorcó en una de las vigas del segundo piso. Desde entonces, nos dijo la anciana, la casa estaba manchada. El espíritu de la mujer seguía allí, furioso, odiando a cualquiera que invadiera su hogar, especialmente a las parejas felices. Volvimos a la casa con el corazón en un puño. Ahora el miedo tenía un nombre, una cara, una historia. Ya no era sugestión. Era real. Esa noche, el terror se desató sin disimulo. Apenas se puso el sol, los golpes comenzaron. No eran crujidos. Eran golpes fuertes, secos y violentos contra las paredes exteriores, como si alguien intentara entrar a la fuerza con un mazo. Desde el piso de arriba, escuchamos el llanto desconsolado de un niño, que de repente se cortaba con un grito ahogado y un silencio sepulcral. Nos encerramos en el dormitorio, atrancando la puerta con una pesada cómoda de madera. Afuera, en el pasillo, oíamos pasos. Pasos pesados, furiosos, que subían y bajaban la escalera una y otra vez. La perilla de nuestra puerta empezó a girar violentamente, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Luego, los golpes cayeron sobre nuestra puerta, haciendo temblar la madera con cada impacto. Era una furia ciega, una rabia palpable. Clara lloraba en silencio a mi lado. Yo estaba completamente paralizado, escuchando los latidos de mi propio corazón. Entonces, de repente, los golpes se detuvieron. Un silencio absoluto, más aterrador que el ruido, cayó sobre la casa. Y en ese silencio, supe, con una certeza que no venía de los sentidos, que ya no estaba afuera. Estaba dentro de la habitación con nosotros. No la vi, pero sentí su presencia. El aire se volvió gélido, irrespirable. Un olor a flores marchitas y a tierra de cementerio llenó el cuarto. Sentí un roce helado en mi mejilla, como dedos fríos, largos y huesudos. Clara soltó un grito ahogado a mi lado.
Me ha tocado el pelo, susurró, con la voz rota por el pánico. La cómoda que bloqueaba la puerta se deslizó por el suelo por sí sola, como empujada por una fuerza invisible, abriendo el paso. En la oscuridad del pasillo no vimos nada, pero oímos su voz, ya no como un susurro, sino clara como el cristal, cargada de un odio milenario, susurrando una sola palabra que resonó en el alma: largo. No hizo falta que lo repitiera. Salimos de esa cama y de esa habitación como almas que lleva el diablo. Corrimos sin mirar atrás. Dejamos todo: ropa, billeteras, teléfonos. Corrimos descalzos por el camino de tierra hasta llegar a las luces de la comisaría del pueblo, donde nos refugiamos, temblando y llorando, hasta el amanecer. Nunca recuperamos nuestras cosas. El dueño, cuando lo llamamos, simplemente dijo: se los advertí, y colgó. A veces, Clara se despierta gritando, diciendo que ha soñado con una mujer de ojos vacíos que la observa desde los pies de la cama. Y yo, a veces, cuando estoy solo en casa, siento un frío repentino e inexplicable y me parece oler a flores muertas. Sé que algo de esa casa, algo de ella, se vino con nosotros esa noche. Relato 6. El guardián de la obra. Me llamo Ismael. Tengo 63 años y la mayor parte de mi vida trabajé como guardián, como nos llaman en Guatemala. Vigilante nocturno en obras en construcción en las afueras de la capital. Es un trabajo solitario, hecho de silencio, café recalentado y caminatas en la oscuridad. Aprendes a ignorar las sombras que se mueven y los ruidos que hace el viento al colarse por los edificios a medio construir. Pero hubo una obra, una urbanización de casas de lujo a medio levantar, que me enseñó que no todas las sombras son inofensivas y no todos los perros que ladran son de este mundo. Los obreros, durante el día, siempre hablaban del cadejo entre bromas y un miedo mal disimulado. La leyenda de los dos perros espectrales que aparecen de noche. Uno blanco, el bueno, que protege a los viajeros y a los hombres de bien. Y uno negro, el malo, con ojos de fuego, un heraldo de la desgracia y la muerte, que persigue a quienes tienen el alma torcida. Yo me reía. Cuentos de viejas para no ir a la cantina, decía yo. Mi única preocupación real eran los ladrones de cobre y herramientas. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual por el perímetro, lo vi. Al otro lado de la valla metálica, bajo la luz pálida de un único foco, había un perro. Pero era un perro enorme, mucho más grande que cualquier pastor alemán o rottweiler. Su pelaje era de un negro profundo, antinatural, que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba parado, completamente quieto, observándome. Lo que me heló la sangre no fue su tamaño, sino sus ojos. Brillaban en la oscuridad con un fulgor rojizo, como dos brasas incandescentes. Por instinto, le grité. Le lancé una piedra que pasó cerca. El perro no se inmutó. No ladró, no gruñó, no movió un músculo. Simplemente me miró fijamente por un largo minuto, se dio la vuelta con calma y desapareció en la oscuridad de la maleza. A partir de esa noche, el perro negro se convirtió en una presencia constante. Siempre aparecía en el mismo lugar, a la misma hora, justo después de la medianoche. Nunca intentaba entrar. Nunca hacía ruido. Solo vigilaba, con sus ojos de fuego fijos en el lugar. Empecé a sentir que no me observaba a mí, sino a la obra en sí, como si esperara algo o a alguien. Dejé de reírme de las historias del cadejo. Una semana después, pasó. Estaba en mi pequeña caseta de vigilancia, bebiendo un café amargo, cuando escuché el sonido metálico y seco de unos alicates cortando la valla en el extremo más oscuro de la obra. Apagué la luz de un manotazo y me asomé por la ventana. 3 hombres, vestidos de negro y armados, se colaron sigilosamente en el perímetro. Mi protocolo era claro: llamar a la policía y no intervenir. Mi vida valía más que unas varillas de hierro.
Tomé mi viejo teléfono celular, pero no había señal. Ni una sola barra. La obra estaba en un bajo, rodeada de colinas. Estaba completamente solo y desconectado. Los hombres se dirigieron con confianza hacia el almacén donde se guardaban las herramientas más caras. El pánico se apoderó de mí. Me escondí detrás de unos sacos de cemento, con el corazón martillándome en el pecho tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pero uno de ellos, al pasar, me vio. «Faye, allí». «El guardián», gritó. En segundos, me rodearon. Uno de ellos, el líder, me apuntó a la cara con una pistola oxidada. «Quieto, abuelo, o te llenamos de plomo. No hagas nada estúpido y mañana verás el sol». Cerré los ojos, resignado, esperando lo peor. En ese preciso momento, un gruñido profundo y gutural rompió el silencio de la noche. Un gruñido que no era de un animal normal, un sonido que hizo vibrar el suelo y resonó en mis huesos. Abrí los ojos. Parado en la entrada del almacén, bloqueando la única salida, estaba el perro negro. Parecía aún más grande que otras noches, con el lomo erizado como púas y los colmillos, largos como navajas, al descubierto. Sus ojos rojos ardían con una furia infernal, ya no eran brasas, eran llamas. «Dispárale a ese chucho de mierda», gritó el líder a uno de sus hombres. El hombre disparó. El estallido resonó en toda la obra. Pero el perro no cayó. Ni siquiera pareció sentir el impacto de la bala. Simplemente inclinó la cabeza, y el gruñido se hizo más fuerte, más amenazador. Los ladrones estaban atrapados. Pero entonces, del otro lado de la construcción, desde las sombras junto a mí, apareció otra figura. Otro perro, igual de grande, pero de un blanco resplandeciente, casi luminoso. Sus ojos no eran rojos, sino que brillaban con una luz azulada, intensa pero serena. Se detuvo a mi lado, sin mirarme, posicionándose como un guardián silencioso. El cadejo blanco y el cadejo negro. La leyenda era real, y yo estaba en medio de ella. Lo que pasó después fue un torbellino de violencia sobrenatural que mi mente apenas puede procesar. El cadejo negro no atacó a los ladrones. Ignorándolos, se lanzó contra el cadejo blanco. Los dos titanes chocaron en el centro de la obra en una furia de colmillos y garras. No era una pelea de perros, era una batalla entre dos fuerzas primordiales, entre la oscuridad y la luz. El perro negro luchaba con un odio puro, ciego, mientras que el blanco se defendía con una calma feroz, interponiéndose siempre entre la bestia negra y yo. Los ladrones, aterrorizados, intentaron huir. Pero era como si una pared invisible les bloqueara el paso. Corrían hacia la valla, pero tropezaban y caían, incapaces de salir del perímetro de la obra. Estaban atrapados en la arena de esa lucha ancestral. La pelea duró lo que pareció una eternidad. El aire se llenó de aullidos que no eran de este mundo. Finalmente, con un aullido final de furia y dolor, el cadejo negro se retiró, cojeando visiblemente, y se desvaneció en las sombras de donde vino. El cadejo blanco se quedó un momento, herido pero victorioso. Me miró con sus ojos azules y serenos, y fue como si asintiera en señal de reconocimiento. Luego, también él se disolvió en la noche. Cuando llegó la policía, alertada por el disparo que algún vecino lejano escuchó, encontraron a los tres ladrones acurrucados en una esquina, balbuceando incoherentemente sobre perros del infierno y ojos de fuego. Y me encontraron a mí, sentado sobre los sacos de cemento, en estado de shock, sin poder articular palabra. Renuncié al día siguiente. Ahora entiendo que el cadejo negro no estaba allí para robar. Estaba esperando a almas descarriadas, gente con maldad en el corazón. Y esa noche, las encontró. Y el cadejo blanco, él estaba allí para protegerme. No porque yo fuera especial, sino porque, a pesar de mis defectos,
no era uno de ellos. Fui testigo de una guerra secreta y ancestral, y sobreviví para contarlo. Conclusión. Las carreteras solitarias, las montañas silenciosas, las casas viejas que crujen y las obras abandonadas de Latinoamérica guardan secretos profundos. Lo que has escuchado esta noche son solo ecos de un mundo que coexiste con el nuestro, un mundo que vive justo al borde de nuestra vista, en el rabillo del ojo. Estas historias, pasadas de generación en generación o vividas en carne propia, nos recuerdan una simple y aterradora verdad. No importa cuán moderna y tecnológica se vuelva nuestra vida, las viejas leyendas nunca mueren. Simplemente esperan, pacientes y eternas en la oscuridad, a que alguien baje la guardia, a que alguien tome el camino equivocado, a que alguien escuche un ruido y decida ignorarlo. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que no puedes explicar? ¿Has visto una sombra donde no debía haberla? ¿Has escuchado un ruido en la noche que te heló la sangre? Comparte tu historia en los comentarios. Queremos saber qué se esconde en tu rincón del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te atreves a escuchar más, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la oscuridad está llena de historias, y nosotros estaremos aquí para contarlas. Hasta la próxima.